Hola compañeras, buena tarde. ¿Me escuchan con claridad? Buenas tardes, sí. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar esta sesión. La clase pasada, ¿alguien me recuerda sobre qué estuvimos hablando, sobre qué estuvimos dialogando, sobre qué tema? A ver quién nos dice, por favor. Estuvimos hablando de la escuela de tiempo completo, ¿no? Excelente. ¿Qué recordamos sobre la escuela de tiempo completo? Comúnmente, ¿cómo se le conoce? Coloquialmente, ¿cómo la conocemos en México? Como un internado. Como un internado, muy bien, Ivette. ¿Vale? ¿Alguien recuerda algunas características? Porque hoy vamos a hablar sobre otra modalidad que son la educación tecnológica. Bueno, pero ¿alguien recuerda algunas características? ¿Cómo es que surgen? ¿Algunas ideas sobre la escuela de tiempo completo que vimos la clase pasada? Habíamos dicho que, bueno, que la idea venía de, bueno, que nace en la Gran Bretaña, ¿no? Pero que aquí en México fue a raíz de Francisco I. Madero la funda para los niños huérfanos de la Revolución. Exacto, muy bien. Sí, en Gran Bretaña era una modalidad implementada para personas de escasos recursos o más bien para la burguesía, es decir, para los empresarios, para los burócratas, ¿para quién era? Para la burguesía. Para la burguesía, excelente. Y en México esta modalidad sufrió una transformación y fue a partir de Madero, que se implementa principalmente en la Ciudad de México para los huérfanos de la Revolución, y de hecho a las escuelas de tiempo completo también se les conoció así, ¿no? Como escuelas para los hijos de la patria, porque sus padres habían muerto durante el proceso revolucionario, o simplemente para los huérfanos de la revolución. ¿Ok? Excelente. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco sobre la educación tecnológica. Esta idea es importantísima. Hoy estamos en una situación social en la que pues se nos exige que trabajemos mediante plataformas tecnológicas, pero vamos a ver que esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo y más bien tiene ya algunas décadas de implementación en nuestro país. ¿Ok? Entonces, esta presentación se titula Educación Tecnológica. Vamos a ver a qué hacemos referencia por educación tecnológica, porque ciertamente no es la educación únicamente que conocemos a partir de esta contingencia. Entonces, Ivette Cobos, apóyanos con la lectura del origen. ¿Qué nos dice Ivette? La telesecundaria es un modelo de enseñanza que combina la educación a distancia con la educación presencial. Fue creado en 1968 por el abogado, periodista y catedrático Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller, con el objetivo de impartir educación a nivel secundaria mediante transmisiones televisivas, beneficiando principalmente a estudiantes en zonas rurales, de difícil acceso o con baja concentración demográfica, como una alternativa a las necesidades de cobertura educativa de nuestro país. Excelente. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre las telesecundarias? ¿Alguien asistió quizá a alguna telesecundaria para ver el conocimiento previo? Nadie de aquí es... Profe. Sí, Yo, muy bien, dime. Valeria, mis hermanos mayores, todos, casi todos asistieron a telesecundaria, y preguntándole a mi mamá, que está aquí conmigo, me dice que era un salón, o es un salón, y donde hay un profesor como asesor, y las clases pues sí las toman por televisión. Así funciona eso. Exacto. Muy bien, excelente. Ahorita vamos a comentar muy bien, Palalia.
La escuela tecnológica o la educación tecnológica en México surge a partir de este modelo. Y ojo, porque es un modelo que se denomina telesecundaria. Es decir, la escuela tecnológica en México, la educación tecnológica en México, no surge en nivel básico, es decir, no surge en primaria y mucho menos surge en preescolar. Ustedes recuerden que tiene apenas 2 sexenios que la educación preescolar se integró a la educación obligatoria de el gobierno federal, o desde el punto de vista del gobierno federal. Estamos hablando de que es a partir de 1968 que la educación tecnológica aparece en México, pero no aparece para primaria, no aparece para media superior, no aparece desde luego para la educación superior, aparece para la educación básica de carácter, podríamos decir, secundario, específicamente para las secundarias, ¿no? Y es denominada telesecundaria, ¿ok? Entonces, el creador es este comunicólogo de nombre Álvaro Gálvez y Fuentes. También era conocido como el bachiller, ¿vale? Ese era como el seudónimo con el que este personaje, tan importante para la educación en México, era conocido, el bachiller. Y tal como nos los comenta Palalia, la educación telesecundaria, pues consiste, ahorita vamos a ver algunas características, consiste en pues la asistencia a un modelo híbrido, porque no solamente es un modelo presencial, pero tampoco solamente es un modelo a distancia, sino más bien es un modelo híbrido que combina la educación, por un lado, a distancia, en el sentido de una educación tecnológica no presencial, y por otro lado, combina la educación asistencial, o es decir, la educación presencial. Entonces, vamos a ver un poquito ahora a partir de algo sobre sus características. Algo importante, y vean nada más, algo importante es que en términos educativos, la telesecundaria es nuestra gran aportación como país. Si hay un modelo educativo que México ha creado, que México ha desarrollado, que no ha, podríamos decirlo, que no ha importado, que no ha sacado de otros países y se lo ha apropiado, sino más bien es un modelo propio, es un modelo que desarrollamos, es precisamente este. La telesecundaria es el único modelo educativo nacional, el único modelo educativo, podríamos decir, mexicano 100%, y que ha sido exportado a países como El Salvador, Guatemala, Panamá, Costa Rica y sobre todo Estados Unidos. En Estados Unidos, un gran porcentaje de la comunidad hispana, específicamente latina, no solamente de México, sino de otros países de América Latina, se forman en escuelas telesecundarias. De hecho, Estados Unidos se ha apropiado de este modelo para impartir la educación a los hijos de los migrantes. ¿Ok? Entonces, pues es algo interesante porque, reitero, estamos acostumbrados a que en términos educativos México importa modelos de otros países, modelos sobre todo vinculados con países europeos. Bueno, pues la telesecundaria es el único modelo que nace en México y que se exporta a otros países. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poquito más sobre esto. Situación actual. Vean por qué es tan importante. Cuando nosotros pensamos en una telesecundaria, muchas veces la pensamos en términos negativos, como un modelo de baja calidad, como un modelo, podríamos decirlo, emergente, y nos damos cuenta de que no, de que tiene prácticamente ya más de medio siglo de existencia en nuestro país. Pero vamos a ver cómo es la situación actual. Por favor, Jessy Hernández, apóyanos con la lectura, Jessy. ¿Qué nos dice? Jessy, ¿nos escuchas? Bueno, Kitsia Flores, apóyanos con la lectura. ¿Qué nos dice Kitsia? Sí, profe. Situación actual. Actualmente, 6 de cada 10 secundarias públicas en México son telesecundarias.
En sus aulas se atiende a 1 de cada 5 adolescentes que cursan este nivel. Excelente, muchas gracias. Vean la importancia. 6 de cada 10 secundarias públicas en México, es decir, más de la mitad de las secundarias públicas del país son telesecundarias. Es un número pues considerable. Más de la mitad de las secundarias públicas de este país son telesecundarias. Y eso en términos institucionales y en términos, podríamos decirlo, de la matrícula, en términos matriculares, 1 de cada 5 adolescentes que están cursando en estos momentos la secundaria en México asisten a este nivel. Siguiendo con las estadísticas, si en este momento tenemos a 10 participantes, tan solo si nos guiáramos por las estadísticas, nos diría que en promedio 2 de los 10 participantes que estamos en esta reunión habríamos cursado o habríamos tenido la probabilidad de cursar nuestra educación secundaria en una telesecundaria en México. 1 de cada 5 jóvenes que están en edad de cursar o que están cursando la secundaria en México lo está haciendo en una telesecundaria. Y 6 de cada 10 escuelas públicas secundarias en México son telesecundarias. Es decir, hay más telesecundarias que escuelas técnicas, hay más telesecundarias que escuelas federales, hay más telesecundarias que escuelas de tiempo completo en términos o en el nivel secundario en México. Entonces, por eso es que nos decía Palalia, bueno, pues que en su caso tiene familiares cercanos, porque cada vez es una realidad mucho más palpable. Antes, cuando pensábamos en telesecundarias, pensábamos pues en que era como un modelo emergente, como un modelo a prueba, que no muchos habían tenido la posibilidad de conocer, y cada vez más. Además de Palalia, ¿hay alguien que también haya tenido experiencia de familiares cercanos o inclusive experiencia propia con este modelo? ¿Nadie acá egresó de una telesecundaria? Además de los familiares de Palalia. No, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora algunas otras consideraciones. La situación actual. Ok, vamos a continuar con esta cuestión. La situación actual, por favor, Montserrat, apóyanos con esta lectura. ¿Qué nos dice Montse? Sí, situación actual. Cifras recientes del Sistema Nacional de Información Estudiantística Educativa señala que la telesecundaria representan el 48% de los planteles educativos de secundarias en México. Son 18.743 planteles que atienden a 1.398.273 estudiantes entre 12 a 15 años de edad. Ok, muchas gracias. Ese es el número exacto, de acuerdo con con el Censo del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Así como el INEGI hace censos para verificar pues las cuestiones vinculadas con la población, así el Sistema Nacional de Informática Estadística Educativa, de Información Estadística Educativa, hace este tipo de censos y este tipo de estudios para ver cómo se encuentran distribuidos los porcentajes, los números, en términos de los modelos, las regiones, ¿vale? Todo lo vinculado con el sistema educativo nacional. Yo les recomiendo que inclusive si van a hacer tesis o demás, ingresen a la página de este instituto, del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, y ahí van a encontrar muchísima información referente a la educación en México, estadísticas y demás, ¿vale? Bueno, en términos de las telesecundarias, nos dice que hay más de 1 millón, casi 1,5 millones, 1,394,000 alumnos inscritos en estos momentos, ¿ok? Son 18,743 planteles,
Solamente de este modelo, podríamos decir que es el modelo más grande en México. Reitero, por encima de las escuelas federales, por encima de las escuelas técnicas, por encima de las escuelas de tiempo completo en México. ¿Ok? Bueno. De hecho, ya por ahí, hace un año, hace 2 años, se presentó una tesis muy interesante sobre la educación telesecundaria en nuestro país. Y vamos a ver, acá les pongo esta imagen, ¿vale? Porque justamente es una idea que se tiene. Cuando nosotros pensamos en las telesecundarias, usualmente pensamos que es un sistema que carece de la figura del profesor. Es decir, pensamos que los niños asisten a un salón en el que se encuentran solitarios, sin el acompañamiento de un profesor y solamente participan a través de la guía de un televisor. Es decir, pareciera que el mito pues apunta a que las telesecundarias no tienen profesor y todo el trabajo recae sobre la televisión. Por eso les he titulado esta diapositiva con o sin profesor. Ya nos había comentado nuestra compañera Palalia que desde la experiencia que a ella le comentan, pues claro que existe un profesor y esa es una realidad. Entonces vamos a intentar pues terminar con este mito de la ausencia del profesor en este tipo de escuelas. Beatriz Flores Vera, apóyanos con la lectura. ¿Qué nos dice Vera? Sí, con o sin profesor. El modelo pedagógico de la telesecundaria consiste en un programa de televisión de 15 minutos con la lección y asignatura correspondiente al plan de estudios y continúan con 35 minutos de trabajo de clase orientado por el docente y actividades propuestas tanto en los libros de texto como en la planeación didáctica. La producción de los programas está a cargo de un medio de comunicación de servicio público, televisión educativa, y la señal llega a prácticamente a todo el país a través de la red EduSat. Ok, muchas gracias, Vera. Bueno, pues acá está la distribución. Si ustedes recuerdan sus años de secundaria, tanto en las escuelas de carácter federal como en las escuelas técnicas, los módulos o se trabaja en intervalos o en periodos de 50 minutos, llamados módulos. Bueno, pues la escuela telesecundaria no es la excepción. Esos 50 minutos se encuentran divididos en 2 partes. 15 minutos de una lección, digamos, explicada, detallada por instrumentos y por herramientas tecnológicas difundidas a través de la televisión, por videos, vamos a decirlo así, por videos o por programas, 15 minutos de videos y programas, y los siguientes 35 minutos quedan a cargo del profesor. Reitero, el profesor todo el tiempo está presente en el aula y todo el tiempo está acompañando el proceso pedagógico. No hay una desvinculación, no hay una ausencia de la figura del docente en este sistema, como muchas personas creen. Como todos imaginamos que mandaremos a nuestros hijos a pues un salón de clases a donde solamente irán a ver televisión. Desde luego que no. Ni todo el tiempo ven televisión, ni solamente ven televisión. Solo 15 minutos durante cada módulo de trabajo y los otros 35 están realizando el trabajo que va a ser verificado, acompañado, retroalimentado por el profesor. Ahora, alguien puede pensar, bueno, y entonces esos 15 minutos el profesor decide qué es lo que ven, o sea, el profesor les pone películas, o el profesor les pone videos de YouTube, o les pone canciones. Desde luego que no. Los materiales ya están establecidos, ¿vale? De acuerdo con una planeación y un programa a nivel nacional. Y entonces no hay como algo así como la posibilidad de que el profesor se salga del guión, porque los programas inclusive ya se encuentran cargados en, más que una televisión, inclusive es una computadora, ¿no? Podríamos decir es una televisión computarizada. No pensemos así en una televisión común y corriente como la que nosotros tenemos en casa. No, es una televisión computarizada que tiene cargados los planes y programas de estudios a nivel nacional. Entonces, lo que hace el profesor es ir seleccionando, pues, lo correspondiente a cada una de las sesiones. Ahora, alguien puede pensar, bueno,
¿Y cómo es que llega? ¿Cómo es que llega la señal? Bueno, pues llega a través de esta red educativa que pertenece a la Secretaría de Educación Pública, que se llama EduSat. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esa red, porque ciertamente, pues lo ideal es que estuviera presente en todo el país, pero pues vamos a ver ahorita un pequeño reportaje que encontré sobre la situación de las telesecundarias en México, y pues parte de la problemática es precisamente la cobertura de EduSat, ¿vale? Que la SEP, digamos, no ha podido pues implementar la correcta funcionalidad a nivel nacional de esta red televisiva o educativa, ¿ok? Pero entonces, quiero que quede claro esto, con o sin profesor, desde luego que es con profesor. Las telesecundarias siempre están acompañadas de un profesor a cargo de todos y cada uno de los grupos, ¿vale? Muy bien, denme un segundo, mientras les dejo la proyección siguiente, denme un minutito, por favor. Ok, entonces, esta parte también es importante. Ciertamente, aunque hay podríamos decir, un acompañamiento por parte del profesorado, algo relevante en este sistema es que solamente existe un solo maestro. Y esto es algo que también, pues, debe ser considerado como una característica esencial de este sistema. En cualquier otro sistema educativo, vinculado. Sí, bueno, a ver, Diana Laura, nos levantas la manita. Coméntanos, Diana Laura. Sí, profe. Bueno, yo en primer año de secundaria acudí a una secundaria técnica y por X o Y razón, para segundo año me cambiaron de escuela y la verdad es que tengo que confesarlo que a forma de castigo me pasaron a una telesecundaria mis papás. No sé por qué razón tiene esa fama la telesecundaria de que, bueno, van ahí como que los niños flojitos o que no son buenos para la escuela, no sé, al menos a mí en esa época me tocó así la fama de las telesecundarias. Entonces, como usted lo menciona, a mí me gustó mucho la telesecundaria porque exactamente era un maestro para todas las asignaturas. Entonces, bien o mal, el maestro nos conocía a todo el grupo, no tenía varios, y como que nos agarró pues sí, ¿no? El modo, la forma a todos, y a mí, la verdad, a comparación de la técnica a la telesecundaria, me encantó mucho la telesecundaria. Se me hizo más fácil aprender contenido, las materias, todo se me hizo muy fácil. Y sí, precisamente ya vienen establecidas las transmisiones en la tele, y precisamente las transmisiones duran cierto tiempo. Después el maestro lo que hacía era, obviamente, retroalimentar o aclarar dudas y esto, pero sí, en todo momento ahí estaba el maestro. Excelente. Diana Laura, ¿a qué telesecundaria asististe? Una que está por la zona militar. Ya, por la 25. Me parece que es la telesecundaria Vicente Guerrero, número 68, algo así. Está por La Joya o algo así, se llama la colonia. Y cuéntanos, la experiencia de los grupos, ¿cómo eran los grupos? Éramos, si no mal recuerdo, éramos como 25 alumnos.
Sí, y le repito, el maestro, los 2 maestros que me tocaron, súper buenos, profe. O sea, la verdad es que a mí o sea, es de los maestros que más han marcado en mi vida. Sí, sí, te pregunto esta cuestión porque gracias por la participación, porque precisamente esto es algo importante. Ahorita vamos a comentar, por ejemplo, la importancia que tiene el vínculo que se logra desarrollar entre el grupo y el profesor, porque eso marca, desde luego, el hecho de que existe un solo profesor para todo el grupo y para cada una de las materias, para todas las materias más bien, pues es un punto que muchos ven como algo favorable, como como una gran oportunidad, ¿vale? Por el vínculo personal que se genera, desde luego, con los alumnos y en términos generales con el grupo. Y otra parte importante, cuando yo les comentaba, por ejemplo, las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, decíamos que 6 de cada 10 secundarias en México son telesecundarias, pero cuando veíamos la parte del número de alumnos que tenía en términos porcentuales, disminuía. Entonces, por ahí no sé si a alguien le surgió la duda de decir, bueno, ¿cómo es posible que de cada 10 secundarias, 6 sean telesecundarias, pero de cada 10 alumnos, solo 2 asistan a telesecundarias? Ahí los números como que ya no me cuadran, alguien pudo haber pensado. Y es justamente por esto que comenta Diana Laura, porque ciertamente, aunque hay menor número de secundarias, por ejemplo, técnicas o federales, aunque hay menor número de secundarias de este tipo, las pocas que hay, o el número que hay, albergan a la mayor cantidad de estudiantes en México. ¿Por qué? Porque tienen un exceso en el número de integrantes por grupo. En mi experiencia, por ejemplo, asistí a una secundaria técnica y los grupos superaban sin problema los 42, 45 alumnos. Y justamente es por eso que en términos reales de número de inscritos en secundarias técnicas o en telesecundarias, pues la matrícula es mayor en secundarias técnicas. Pero no es porque haya más secundarias técnicas, sino porque las telesecundarias, la matrícula es más reducida. Y es justamente esto. Esto también es un punto favorable. Ustedes asisten a una secundaria técnica y se encuentran con grupos de 42, 45 estudiantes. Asisten a una telesecundaria y se encuentran con grupos de 20, 25, 30 estudiantes. Entonces, eso también es importante, ¿vale? Muy bien, excelente. A ver, por favor, vamos a pedirle a Andrea Isabel. Isabel Aguilar Sánchez, apóyanos con esta lectura. Un solo maestro es pregunta. ¿Qué nos dice? Un solo maestro, a diferencia de las secundarias convencionales, donde hay un profesor para cada materia, en las telesecundarias hay un docente para trabajar todas las asignaturas de la matrícula por grado. Excelente, muchas gracias. Esto es importante, esto es lo que nos comentaba precisamente nuestra compañera, ¿no? Hay un profesor que se hace cargo de tu grupo, de todas las materias, durante el primer año, durante el segundo y durante el tercero. Esto también es importante. Las telesecundarias no son muchas veces también se considera, como esta fama que nos dice Diana Laura, que las telesecundarias pues son como secundarias de castigo, son como bachilleratos abiertos, y eso es una completa falacia, eso no es una verdad. Es decir, muchos piensan que si asistes a una telesecundaria, te gradúas en 2 años, ¿vale? Es decir, como que la cosa está mucho más fácil. Desde luego que no. Igual cursas 3 niveles, primero, segundo y tercer año de secundaria, tienes materias similares, ¿vale? Lo único que cambia, es la forma, la metodología, pero de ahí en fuera sigues teniendo matemáticas, sigues teniendo materias vinculadas con la cívica, sigues teniendo materias vinculadas con el lenguaje, con la historia. Las materias son muy similares, lo único que cambia, reitero, es la metodología. ¿Y en qué consiste ese gran cambio en términos metodológicos? Precisamente en la figura del docente. Mientras que si asistes a una secundaria federal, un profe te da matemáticas, y otro te da lenguaje, y otro más te da historia,
No, en una telesecundaria un solo profesor te da todas y cada una de las asignaturas. Y esto, abro un paréntesis, esto es algo que parece problemático. O sea, si yo les dijera, oigan chicas, pues tienen que ustedes hacerse cargo de un grupo en una telesecundaria, pero es hacerse cargo de todas las materias. Pues no sé ustedes, pero pues desde luego causaría como cierta problemática, ¿no? Porque, bueno, muchos diríamos, es que quizá las matemáticas no son muy fuertes, que quizá, por ejemplo, ¿cómo me haría cargo de las materias de inglés? ¿No? Bueno, esa es una realidad, pero quiero abrirles un paréntesis. Y sin dar más detalles, la Secretaría de Educación Pública tiene como mejor pagados dentro de todo el rubro de docentes a los docentes de las telesecundarias. Es una de las plazas o de los lugares mucho más competidos y mejor remunerados. Yo tengo por ahí algunos conocidos que, por ejemplo, estaban en nivel superior, en colegio de bachilleres, y que me decían, ¿sabes qué? Voy a dejar la plaza y voy a hacer examen de posición para buscar un lugar en el sistema de educación tecnológica, específicamente de secundarias. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué es que van a dejar el colegio de bachilleres y se van a pasar a las secundarias? Y la razón es la razón económica. La plaza en una telesecundaria, la hora clase en una telesecundaria es mejor remunerada que en un colegio de bachilleres, que en una secundaria técnica, que en una secundaria federal. Entonces, eso también pues debe ser algo considerado. Ahorita vamos a hablar también sobre la cuestión, sobre esta parte, porque ciertamente el hecho de que haya un solo maestro para todas las materias, podríamos decirlo, reduce los costos de inversión por parte del Estado. En lugar de pagarle a 8 maestros, uno para cada materia, se le paga, sin lugar a duda, el sueldo de 3 a un solo maestro. Y te ahorras los otros 5 sin problema. Entonces, eso es bastante interesante. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la siguiente. A ver, por favor. La duración. Por favor, Nancy Hernández, háblanos sobre la duración. ¿Qué nos dice esta diapositiva? Dice, duración. La educación secundaria en México solo dura 3 años, ingresando el alumno con una edad entre 12 y 13 años, termina saliendo con una edad de 14 o 15 años. Ok, muchas gracias, Nancy. Entonces, démonos cuenta que no hay una diferencia significativa. Es el mismo periodo en el que se entra a cualquier otra secundaria que el que se entra a una secundaria técnica, a una telesecundaria, y básicamente la duración es la misma. Reitero, ni se estudia más ni se estudia menos, solo se estudia y se asiste de manera diferente. ¿Vale? Y bueno, vamos a hablar sobre las ventajas. Por favor, Jessy Hernández, ¿ya nos escuchas, Jessy? Sí, ya. Ah, muy bien. Muchas gracias, Jessy. Apóyanos con las ventajas. ¿Qué nos dicen? Dice, en la actualidad. No te preocupes, Jessy. Atiende al bebé. No te preocupes. A ver, Kitsia, apóyanos en la lectura. Por favor. Sí. Ventajas. En la actualidad, con la nueva reforma, la educación secundaria crea en el alumno un ambiente de aprendizaje en el que interactúa más y es autodidacta, con los servicios que cuenta como lo son tecnología, bibliotecas, material didáctico. El alumno tiene más fuentes de información y enriquece su aprendizaje. Los alumnos proponen sus propias formas de trabajo en las que ellos creen que es un ambiente propicio para mejorar. Prepara para ingresar a un nivel superior con conocimientos útiles. La interacción con un solo docente permite tener lazos afectivos que le permite tener confianza
y explayarse al momento de que el alumno realiza un comentario. Excelente, excelente. Estos son algunos de las ventajas con las que cuenta este sistema. Se las estoy marcando en rojo. La primera es la cuestión de la autogestión, de la autonomía. Ciertamente, los estudiantes que asisten a este tipo de escuelas generan los hábitos de estudio, ¿vale? Hábitos de gestión propia respecto de sus propios aprendizajes. Podríamos decir que se convierten en personas autodidactas, que muchas veces aprenden inclusive por propia cuenta, por la propia dinámica del trabajo escolar. Otra parte son las fuentes de información. Por ejemplo, mientras que en una educación presencial, muchas veces las bibliotecas físicas son restringidas por la cantidad de libros en físico que existen, en una telesecundaria no solamente pues existen contenidos virtuales, sino que también existen bibliotecas virtuales. Y ustedes saben, o sea, es difícil, por ejemplo, que una biblioteca de una secundaria convencional, pues cuente con más de 1,500 ejemplares. Muchas veces las bibliotecas son limitadas. En cambio, si buscas, pues desde luego, una biblioteca digital perteneciente a una secundaria, a una telesecundaria o una secundaria tecnológica, pues desde luego la cantidad de materiales digitales que puedes encontrar es infinita. Entonces, las fuentes de información se multiplican exponencialmente en este tipo de modalidades. Otra cuestión es con es esto que les comentaba que tiene que ver con el punto número 1, con la propuesta de las propias formas de trabajo por parte de los alumnos en términos grupales. No solamente cada alumno aprende de manera autónoma, sino que cada grupo desarrolla el proceso de aprendizaje de manera diferente, ¿vale? Preparar para ingresar a nivel superior, y esto también es muy importante. Ciertamente, pues muchas veces las escuelas o las universidades, las instituciones superiores, lo que buscan es el desarrollo ya no solamente de los conocimientos o de los contenidos tradicionales, sino también el manejo de las nuevas tecnologías y este tipo de competencias o de habilidades que hoy han sido denominadas como blandas, que tienen que ver con el trabajo colaborativo y demás, la autogestión justamente, y me parece que esas son piedras angulares del modelo de la educación tecnológica, específicamente de la telesecundaria. Y por último, esto que nos comentaban hace rato, los lazos afectivos que uno logra desarrollar con el profesor, ¿vale? O con la profesora, desde luego en términos de la cercanía que se tiene como figura de acompañamiento, deja de convertirse o deja de ser más bien muchas veces en un profesor, en una profesora, y se convierte básicamente en un guía, ¿vale? Que va a la par de los procesos de todo el grupo. ¿Por qué? Porque lo ves no solamente 2 horas, 3 horas a la semana, sino que lo ves 4, 5, 6 horas diarias, pues desde luego que termina por gestarse ahí un lazo afectivo bastante benéfico para el desarrollo académico del alumno, ¿vale? Bueno, esas son algunas de las ventajas. Ciertamente, y tenemos que decirlo, hay o existen también algunas desventajas. Entonces vamos a escuchar, por favor, Ivette Cobos, apóyanos con la lectura de las desventajas. ¿Qué nos dice Ivette? Desventajas. El trabajar por proyectos propicia la pereza de algunos jóvenes y falta de interés para el trabajo. En ocasiones la tecnología con la que se cuenta no es utilizada adecuadamente y esto propicia la falta de interés de maestros y alumnos. Los profesores no están actualizados y falta interés por parte de los mismos para brindar más aprendizaje a los alumnos. Los profesores tienen demasiada carga de trabajo para atender a un grupo impartiendo todas las asignaturas. La gran mayoría de docentes no sabe utilizar un computador, tablet, laptop, celular para crear actividades tecnológicas en el aula. Algunas escuelas telesecundarias no cuentan con energía eléctrica
televisores o internet en su mayoría las escuelas que están en zonas marginadas. Ok, muchas gracias. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, muchas de las desventajas tienen que ver con cuestiones de infraestructura, de conectividad, y la otra gran vertiente de las desventajas tiene que ver con la capacitación. Esas podrían ser, a resumidas cuentas, las desventajas de un sistema como este. La capacitación hacia los profesores y, por otro lado, la parte de la infraestructura con la que se cuenta, la conectividad y demás, y un margen menor tiene que ver propiamente con el desempeño del alumno, que quizás son el primer punto, lo que hace referencia en el primer punto con el trabajo por proyectos propicia la pereza de algunos jóvenes, ¿vale? ¿Qué es un margen menor? Muchas veces, en otros sistemas, las grandes desventajas radican precisamente en el trabajo desarrollado por los alumnos. En este caso, esas son las menores, digamos, los menores males. Y me parece que el mayor grado de complejidad con este sistema, pues tiene que ver con la capacitación hacia los profesores, no tanto hacia los alumnos, y con la infraestructura con la que se cuenta, ¿vale? Bueno, dudas, preguntas hasta aquí, ¿qué les parece? Antes de pasar al material que les tengo preparado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Voy a dejar de compartirles pantalla para proyectarles el otro material. Ok, ya logran ver es un reportaje de Excelsior de hace algunos talleres sobre este sistema. ¿Ya logran ver esta imagen en sus pantallas? Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Vamos a escuchar y ahorita lo comentamos, por favor. Y ahora le vamos a platicar de las telesecundarias, las cuales llevan hoy su aniversario, y hoy nos cuestionamos si siguen siendo un modelo eficiente. Vamos a ver la historia. La telesecundaria surgió como un proyecto emergente hace casi medio siglo. Solo docente que impartiera todas las materias, que sirviera de tutor y orientador, un libro de texto como guía y el televisor. Esa herramienta que surgió entonces como una gran tecnología con la que reforzar los contenidos y con la que hoy se quiere evolucionar hacia el Internet. Sin embargo, quienes creen que todavía no se le toma en serio como se debiera, sobre todo por parte de las propias instituciones. Lamentablemente siempre el programa fue pensado como un programa económico. Esto es como un programa donde la inversión que había que tener para que el programa funcionara fuese baja. De hecho, por mucho tiempo, incluso en la Secretaría de Educación Pública y en el propio CENTE, sabemos que las plazas siempre han pasado por manos de CENTE, se negaron a concederle plazas específicas a la telesecundaria. Tardaron más de 15 años en pensar que si querían profesores buenos en telesecundaria, tenían que formar profesores con habilidades diferentes. En el país hay 18.157 telesecundarias que atienden a 1.318.288 alumnos. De todas las secundarias existentes en el país, el 21.1% son escuelas de este tipo. Yo creo que si la sociedad mexicana piensa que hay más de 1,5 millones de estudiantes en telesecundaria, puede pensar en la magnitud del problema. Y si piensa que un estudiante de telesecundaria nos cuesta menos de la mitad de un estudiante que asiste a una secundaria normal, yo creo que puede pensar también, yo diría, la injusticia social que estamos cometiendo. Un sistema que ha sido exitoso porque sirvió para llenar un vacío y cuya experiencia se ha exportado a Costa Rica, Panamá y a la población hispana de Estados Unidos. A pesar de ser un método que se basa en la tecnología, las carencias siguen existiendo. La red satelital de televisión educativa de la que se nutre no siempre llega. Hay lugares donde todavía no hay electricidad. El 2% de las escuelas no tienen conectividad. Y ahora ya depende mucho de la conectividad. No tienen instalaciones. Casi el 15% de las escuelas no tienen laboratorio. Nos arroja que hay un porcentaje muy cercano al 50% de escuelas que no tienen la recepción adecuada por múltiples razones. Fallas técnicas,
¿no? Problemas de robo del equipo en las escuelas, problemas de mantenimiento. Las evaluaciones son la mejor forma de medir el aprovechamiento de los alumnos y ahí no hay buenos resultados, sobre todo tras saberse el mal manejo que se hizo con la prueba enlace. Lo que ha arrojado el INE, bueno, hay serias deficiencias en el asunto de los aprendizajes, sobre todo en dos campos, ¿no? Los que tienen que ver con lectura y escritura y los que tienen que ver con el pensamiento matemático. Un reto más que este modelo ha de enfrentar es el cambio de la televisión analógica a la digital. Si aún hay escuelas que no cuentan con televisores, la pregunta es ¿qué sucederá cuando el cambio sea obligatorio? Destacar lo bueno de un modelo educativo, pero plantear el futuro del mismo. Renovar nuestro modelo educativo. Tenemos que cambiar. Segundo, elaborar materiales pertinentes para poder mejorar los aprendizajes. Tercero, tenemos que modificar nuestro currículum. El currículum se tiene que mover. Cuarto, nuestros maestros realmente están actualizados. Su función docente de este momento realmente permite que nuestros alumnos tengan mejores aprendizajes. Universalizar la educación sigue siendo aún uno de los grandes retos en México. Tener educación de calidad también. Informó Laura de Pablo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Y bueno, ok, bueno, ¿qué les pareció? ¿Dudas, comentarios? ¿Me escuchan con claridad? Sí, sí se escucha, profe. Perfecto. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Algún comentario al respecto de lo presentado? Bueno, pues retomando lo que puntualizó en el inicio, ¿no? Que es un modelo que se ha exportado, como todo tiene sus pros y sus contras, y pues sí, como se menciona, ¿no? Sería trabajar en estas deficiencias que se han pues localizado para mejorarlo. Muy bien, sí, en efecto, la telesecundaria surge con la necesidad, me parece que, no sé si lo captaban hacia el final del video, con la necesidad de universalizar la educación, es decir, de llevar la educación a todos y cada uno de los rincones del país. El problema es que, pues muchas veces, por querer cubrir la totalidad de un territorio, se sacrifica la calidad del servicio que se está ofreciendo, ¿no? Se cambia cantidad por calidad. Me parece que eso tiene que ver con una de las críticas a este modelo. Reitero, como modelo, no estamos hablando acá de los participantes, de los profesores o de los alumnos. En segundo momento tendría que ver con la necesidad de una reformulación del currículum, ¿vale? Que lo comentaban por ahí, y con una necesidad de una implementación de mayor capacitación para los docentes, ¿vale? Pero reitero, eso no significa, podríamos decirlo, satanizar la labor de los docentes de las telesecundarias, ni mucho menos satanizar el estatus en el que se encuentran los alumnos participantes de este modelo, ¿vale? Quitarnos la idea esta que comentaban por ahí de la telesecundaria como una escuela de castigo, ¿no? Como una escuela, podríamos decir, para los alumnos rezagados, ¿no? Porque es todo lo contrario. Ahora, algo también importante es que pues la telesecundaria ofrece justamente un ahorro económico en el gasto que se hace por alumno. Por ahí lo comentaban, un alumno que asiste a una telesecundaria le cuesta al erario público, le cuesta al país menos de la mitad de lo que le cuesta un alumno que asiste a cualquier otro sistema, podríamos decir, federal, ¿ok? Ahora, esto desde luego no se ve reflejado, porque uno podría decir, bueno, si nos cuestan menos dinero las telesecundarias, por obvias razones deberíamos invertirles más,
para ponerlas a la par de las escuelas técnicas o de las escuelas de tiempo completo o de las escuelas federales. Pero esto ciertamente no ocurre. Parece que como cuestan menos, pues entonces, pues fijemos también menos atención. Menos dinero implica menos atención, menos capacitación, y eso desde luego va acrecentando los problemas con los que de cualquier forma ya había surgido este modelo, ¿vale? Pero bueno, ¿algún otro comentario? Muy bien, excelente, Andrea. ¿Algún otro comentario antes de finalizar? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces, pues vamos a dejarla hasta aquí. En un momento más, un poco más tarde les cuelgo la presentación. Y, pues nada, nos estamos escuchando la próxima semana, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias a ustedes.